Título de esta palabra: el perfeccionamiento del ánimo. Título de esta palabra: el perfeccionamiento del ánimo. Cuando Dios nos creó y creó toda la humanidad, el universo, todo lo que existe, también creó el concepto de la fuerza. Primero a nivel de la física, pero desde luego a otros niveles. Nosotros, dice la Escritura, somos espíritu, alma y cuerpo. Y siempre, seguramente vamos a necesitar mejor una fuerza, tanto en el espíritu como en el alma, y desde luego una fuerza en el cuerpo, una fuerza física. A veces estas fuerzas dependen una de la otra, y para nosotros es más fácil relacionar a veces la fuerza física porque la ejercemos todo el tiempo. Ahora, Isaac Newton, que fue un científico que además fue creyente, seguidor de la Biblia, dice que la fuerza es la acción determinada que permite que un objeto se mueva, escucha esto, e incluso que cambie su forma. Dicha acción puede ser levantar, jalar, empujar o arrastrar un cuerpo. Todo el tiempo a lo largo de nuestras vidas enfrentamos situaciones que requieren, al igual que en la definición de la física, cosas para ser modificadas, transformadas o definitivamente removidas. Pero esto no sería posible sin una fuerza ejercida, ni mucho menos sin el componente que a nivel espiritual activa esa fuerza. Y esta es el ánimo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el ánimo es tener una actitud, una disposición y un temple para realizar algo. También está relacionado con valor, con energía o esfuerzo, y con el tener la intención y la voluntad para hacer algo. Esto es ánimo. En la Biblia aparece 44 veces esta palabra ánimo, al menos en la versión Reina Valera 1960, de las cuales 25 de ellas están en el Antiguo Testamento y las 19 restantes en el Nuevo Testamento. Así que no es una palabra para desdeñar, no es una acción para discriminar. Al contrario, cuando una expresión se repite tantas veces en la Biblia, es porque tiene una relevancia preponderante y tenemos que observar con detalle qué es lo que el Espíritu Santo tiene ahí para nosotros. Ahora, escucha esto: el ánimo tiene la capacidad, dijimos que es una acción que ejerce una fuerza. El ánimo tiene la capacidad de poder, o sea, de tener poder, tanto para bien como para mal. Cuando tú quieres imaginar o quieres hacer algo en tu carne, un esfuerzo, levantar un celular, por ejemplo, esto requiere una fuerza, pero no tiene problema. Pero hay acciones que yo no puedo realizar, o que aunque quisiera no lo puedo hacer, porque muchas veces las otras fuerzas me fallan. Muchas veces perdemos las fuerzas espiritual y anímicamente porque algo ha pasado en nuestra vida. Ahora, el Señor ha creado el ánimo y este concepto de la fuerza para que espiritualmente entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros como creyentes. El ánimo es esa fuerza entonces que puede ser utilizado de forma incorrecta, y es lo primero que vamos a ver, de forma correcta, pero también de forma perfecta. Vamos a ver paso por paso. Número 1, vamos a ver el ánimo incorrecto. ¿Qué es esto? El ánimo incorrecto implica que yo puedo hacer una fuerza mal, ¿cierto? De hecho, hay gente que a veces alza algo y se lastima porque no tiene la capacidad para hacerlo o no midió la fuerza necesaria. Aquí hay
un ánimo incorrecto. Y para que lo entendamos a nivel espiritual, este ánimo también puede estar expresado de muchas maneras. Entonces, número 1, el ánimo incorrecto. Y el primero que encontramos en la Biblia es el ánimo colérico. Rápidamente, Jueces 18:25. Voy a pedirle a Dalina que me ayudes en ser muy pilosa en esos pasajes, porque vamos simplemente a tocarlos por encima para ver la expresión que hay ahí. Como siempre, Dali, no es que nunca lo sea, sino como siempre, súper pilosa, súper dispuesta. Dice Jueces 18:25, y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de qué, no sea que los de qué, dilo conmigo, ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Esto es un pasaje en el libro de Jueces donde dice la Biblia que todos hacían lo que bien les parecía, y aquí se refiere a alguien a quien le habían robado sus dioses, los que había construido, y un sacerdote que se había inventado para hacer culto en su casa a dioses ajenos. Entonces, cuando se los quitaron, él fue a reclamarles, y entonces le dicen: pilas, no nos reclame mucho, porque vienen los que están dentro de nosotros que tienen ánimo colérico y hasta lo pueden matar. Y esto tiene que ver con que nosotros a veces enfrentamos o damos una fuerza, el ánimo, para enfrentar adversidades mediante la ira, mediante la cólera. Y cuando nosotros tomamos decisiones de esta manera, siempre el resultado va a ser fatal. Tal vez fatal en el sentido literal, porque puede morir alguien, o fatal en el sentido tal vez de la reputación, porque contestaste a alguien como no lo debiste hacer, porque respondiste de la manera inadecuada, y comienzan los problemas. Ahora, otro ánimo que es incorrecto es el ánimo altivo. Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Esto nos habla de cuando se tiene un ánimo de orgullo, una actitud de soberbia, que nos lleva a considerarnos como superiores a los demás, o como si fuéramos mejores que otros en nuestras fuerzas. Entonces, esa altivez al responder ante una situación, recuerden, fuerza que se opone, el ánimo, resulta inconveniente, porque esa fuerza negativa lleva a alteraciones de los ambientes que a veces están en armonía o en coinonía. Coinonía es que están de acuerdo juntos para trabajar. Otro sinónimo de eso es sinergia. El punto es, cuando alguien tiene un ánimo altivo, lo que viene es lo que dice acá: contiendas, peleas. Pero el que confía en el Señor, ¿qué le pasa? Dice: prosperará, prosperará. Otro ánimo que encontramos en la palabra es el ánimo amargado. Vamos a Job 3, capítulo 3, verso 20, y ya vamos a hablar del contexto que viene desde el 16. Pero el verso 20 dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Quiero recordarte quién es el que está hablando acá, porque aquí está hablando Job, ¿no? Algunos le dicen el santo Job, pero todo aquel que cree en Cristo es santo. El santo Julio, la santa Dalina, la santa Thais, el santo Pedro Samuel. No tienes que esperar que el Vaticano te beatifique ni te canonice, porque la Biblia dice que únicamente al ser lavado por la sangre de Cristo somos apartados, o sea, santificados. Entonces Job es un santo más, como tú y como yo. Pero ese santo más que estaba apegado al corazón de Dios,
temeroso de Dios, apartado del mal, ahora está amargado. Y está diciendo cosas que le fallan a Dios, con las que le falla a Dios. Dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Si leemos desde el 16, dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos, o sea, está maldiciendo su día de nacimiento, su existencia. Esto es fallarle a Dios, porque por algo Dios nos creó. Pero ¿quién puede culpar a Job con semejante situación? Pero ¿qué fuerza está ejerciendo Job ante la situación? El ánimo amargado. Yo no sé cuántos de ustedes han caído en eso, pero yo muchas veces. Ahora quiero decirte algo. La amargura es lo más, de todos los que estamos leyendo acá, de las más contagiosas reacciones o ánimos con los que tú puedes dañar a alguien. Sí. Otra vez va a predicar Giovanni. Ay, sí, qué mamera. Otra vez la misma canción. Ay, sí, yo no sé por qué será que no ensayan otras. No. Otra vez el mismo domingo. Ay, sí. Otra vez los mismos anuncios. Ay, sí. Otra vez el mismo pastor. Otra vez la misma pastor. Y empieza la amargura y los otros. Oiga, sí, ¿no? El que venía dispuesto a alabar y adorar, si no está metido, entonces empieza. Ay, no. Oiga, sí, tiene razón. Uy, no. Uy, sí. Y entonces ya se le daña el culto. Sí. Y pasa eso, pásalo a cualquier tipo de situación, el trabajo, la casa. Cuando tú llegas amargado, empiezas a contagiar y a contaminar. Ánimo incorrecto. Recuerda, número 1, el ánimo incorrecto. Todos los que estamos viendo. Tener ánimo incorrecto no creo que no está en esta cita, en las citas oficiales, pero por ejemplo en 2 de Samuel 17:8 dice que el que tiene ánimo amargado es como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Está amargada. ¿Y saben qué hace la osa cuando está amargada? Se lleva por delante lo que sea. Lo que sea. Bueno, y no solo la osa. No solo la osa, cualquier animal y cualquier ser humano que se respete, cualquier mamá, haría lo que fuera por sus hijos, cualquier papá. ¿Es así o no es así? Otro ánimo incorrecto, el ánimo angustiado. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Angustiado. Este ánimo no es más que esa fuerza negativa que saca a flote nuestra falta de fe en el Señor. Podemos tener fuerza en el Señor para que Él nos ayude a soportar las circunstancias, pero si damos lugar a la angustia, en realidad estamos dudando. La angustia no es otra cosa que la duda. Ahora, repito, estamos hablando de cosas humanas, pero que están incorrectas y que debemos procurar en el Señor corregir. Dice ahí, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién se aguantará eso? Así como el amargado, ¿no? Pero el angustiado es: ay, yo le dije que eso iba a pasar, ¿sí vio? No me hizo caso. Así como le pasó a fulanito, ahora ¿a qué horas me llegará a mí? Si a tal familiar le diagnosticaron tal enfermedad y es hereditaria, ay, ¿y a qué edad me llegará a mí? Dios mío, tal cosa. Oye, confía. La reacción a una situación no pueden ser los ánimos incorrectos. Otro ánimo, el ánimo permisivo o alcahueta. Ezequiel 13:22. Vamos a leerlo y les explico el contexto. Dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, escucha eso, para que no se apartase de su mal camino, ¿haciendo qué? Infundiéndole ánimo. ¿A quién? ¿De quién está hablando? ¿Y fortalecisteis las manos de quién?
Entonces, ¿de quién está hablando? Del impío. ¿Quién es el impío? El que no es pío, o sea, el que no es piadoso. Pío es piadoso. ¿Se han escuchado por ahí a veces los Pío quinto, Pío sexto, Pío? Pues eso quiere decir piadoso. Y piadoso bíblicamente es alguien espiritual, alguien que ora, sigue al Señor, lee la palabra, alaba, adora. Eso es piedad, eso es piedad. Hay otro significado de la piedad que es muy similar al de misericordia, identificarse con la situación de alguien y ayudarlo. Yo tengo piedad de tal persona. Pero desde el punto de vista espiritual, la piedad es esto. Por eso es que impío es el que no es piadoso. Entonces, aquí le está hablando al impío. Dalí, qué pena, no sé si podemos repetir Ezequiel 13:22. Dice, aquí el Señor le está hablando a los falsos profetas de aquel momento en el que estaba profetizando Ezequiel. Y dentro de esos falsos profetas había unas mujeres que tomaban unas mantillas mágicas y le profetizaban a la gente y se las ponían a la gente y le empezaban a hablar cosas que no era lo que Dios les decía, porque no eran profetas de Dios, ni los profetas hombres, ni mucho menos las mujeres de las que habla acá. Y a ellas es a las que les está diciendo que miren lo que hacían con el impío. Estaban animando al impío para que no se volviera de su mal camino, sino que le infundía ¿qué? Ánimo. Ojo con animar el pecado. Ojo con animar el pecado. Ojo con no estorbar el pecado. Va a haber momentos en que tú tienes que estorbar el pecado con el amor del Señor, pero hacerlo. Si en tu casa hay alguien que todo el tiempo dice mentiras, tienes que hacerle caer en cuenta. Mamá, papá, hermano, pilas, no haga eso. Eso no le agrada a Dios. Si hay alguna actitud de estas u otras, eso no le agrada a Dios. Esa reacción no es correcta. Tal vez la persona se molestará por el momento, pero tú estarás salvando, aunque la persona no lo reconozca, su vida, su alma en el momento de esa acción y la tuya delante de Dios. No salvar el alma porque ya el Señor te salvó, me refiero a salvarla de la situación de fallarle a Dios, que es diferente. Cuando eres creyente, por supuesto, estoy hablando de salvación para el creyente, lo asumimos de antemano. No puedes participar del pecado ni alcahuetearlo, porque a veces, de pronto por pena, por vergüenza, a mí me ha pasado en la universidad, uno no dice cosas, no cuentan chistes verdes, se la pasan diciendo groserías, patanerías, cosas, y uno a veces por pena, ay, Dios mío, ay, sí, bueno, y como que se ríe el chiste verde, uno, en vez de decir, no, qué pena, hermano, pero aquí yo, mire, qué pena con usted, yo soy cristiano. Entonces a mí no me inviten ni a tomar cerveza, ni a emborracharme, ni a tal cosa, ni a fumar, ni me cuente chistes verdes. Más bien, si quiere que tomemos algo, nos tomemos una gaseosa, un café, alguna cosa, y charlemos posiblemente o preferiblemente sin vulgaridad, sin grosería. Y cuando tú le dices eso a una persona con seriedad y con amor, nadie te puede refutar. Ahora, el mundo sabe cómo viven los cristianos. Y si no, equivócate y, ay, ¿no es que usted es cristiano? ¿No es que usted es pastor? ¿No es que usted es líder de una iglesia? Ah, bueno, y si sabes cómo son, entonces ¿por qué no me imitas? Si sabes lo bueno, aunque obviamente hay mucha gente que no está viviendo tal vez de la manera correcta y no hay quien lo quiera imitar. Otro ánimo, el ánimo resentido y rencoroso. Ese sí que lo tenemos, ¿no? Bueno, yo la verdad todos, aquí caigo en todos. Ezequiel 25:15 dice, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron ¿con quién? Con Darío Gómez. Con despecho de ánimo. Claro, porque uno todo el tiempo está ahí con esto de que música del despecho y eso vende. Y hay gente que sí, o vamos a tal grupo y esas son reacciones y como que uy,
música de despecho. Pero resulta que aquí la palabra dice que nosotros no podemos hacer las cosas con ánimo de despecho, de rencor, porque eso es rencor. Porque, ¿cómo sabemos que hay rencor? Porque desearíamos ver sufrir a ese que nos ha hecho daño. A esa situación la quisiéramos ver al revés. A todo nivel, especialmente en la sociedad en la que estamos viviendo y especialmente con un área, quisiéramos, que paguen, que les caiga todo el peso de la ley, tal cosa. Todo eso sucede. Ahora, en el Salmo 94:1 dice la palabra que Dios es el Dios de las venganzas. Y acabamos de leer en ese pasaje, o aquí lo dice, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. El Señor venga esto. En Ezequiel 36:5 no tenemos tiempo, pero habla de enconamiento de ánimo. Enconamiento, así lo tenemos ahí. Enconamiento, ahí al final, en la línea penúltima dice, y con enconamiento de ánimo obraron. No actuemos así, no podemos actuar así. ¿Hemos actuado así? Respuesta, yo sí. Pero ¿está bien o está mal? Está mal. Otro ánimo, el escandalizado, Ezequiel 32:10. ¿Lo tenemos? No. Dice, y dejaré atónitos, aquí el Señor está hablando de Faraón, rey de Egipto, está dando una profecía, y dice, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán ¿en qué? En sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Ahora esto es algo bueno porque el Señor está diciendo, el Señor está mostrando lo que acabamos de decir, está estableciendo una venganza sobre el rey de Egipto por todo lo que había hecho, por Faraón, del momento. Pero quiero decirles algo. Desde otro punto de vista, a veces como cristianos nos escandalizamos. Ay, cayó tal pastor en pecado. Y de una vez, ay, pero ¿quién le iba a decir? Y tan aleluya y tan espiritual. Y todo lo que predicaba. Y todo lo que no sé qué. Y empieza uno a escandalizarse. Y también eso es contagioso. Me escandalizo y entonces el otro también empieza igual. Ojo con eso. Ahora, escandalizarse también es aterrorizarse. De hecho, esta palabra sobresaltarán en el original del hebreo tiene que ver con aterrorizarse. Racionamiento de gas. Racionamiento de agua 7 días a la semana. Sí, porque eso es lo que por ahí hemos escuchado, ¿cierto? Del ámbito político. El otro año, a partir de abril, se acabó el agua. No estamos ni en diciembre, ya estamos pensando en abril. No sabemos si el Señor puede venir mañana o no. Entonces, a nosotros, ¿de qué nos preocupa? No podemos escandalizarnos por lo que nos digan. Tenemos que estar preparados para todo. Mis hermanos, quiero decirles hoy, y con temor de Dios, de parte de Dios, procuren no escandalizarse de nada, procuren que nada los sorprenda. Que alguien cometió un error y falló, ora por él. Que a fulanito le está yendo mal en tal situación, no te alegres, ora por él, así sea la persona que más gorda te cayó. Ora, haz un esfuerzo, porque esto honra al Señor. El ánimo influenciable, ay Dios, Hechos 14:2. En Hechos 14:2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Era lo que decíamos ahorita, ¿no? Pero aquí
los de la falta son los gentiles. Tú no puedes dejarte influenciar por alguien que no tenga al Señor. Y aún por alguien que tenga al Señor y que realmente camine con el Señor, podría seguir su ejemplo. Pero nadie puede llegar aquí a decirte, no, es que Jesús es un mito. Yo no sabía. Yo no sabía eso. Y creo que he dado el ejemplo de, sale alguien diciendo, es que hay un quinto, sexto, séptimo evangelio que descubrieron en las catacumbas y cavernas de no sé dónde, y ahí dice tal y tal y tal. Falso, como diría alguien, falso de toda falsedad. Tú no te puedes dejar influenciar por nada. Volvemos al ejemplo de la sociedad, ¿no? Llegué a la universidad, al trabajo, al colegio y resulta que ahora eres tú el que asiste más a rumbas que tus compañeros. Resulta que ahora tú eres el que echa más chistes verdes que ellos. Y ahora el ambiente tuyo es de grosería para arriba, para abajo. No puede ser así. Esto es un ánimo influenciable. Nosotros como creyentes no podemos tener eso. El ánimo acobardado es otro. Primera de Tesalonicenses 15:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esta palabra poco ánimo, esas dos palabras son una sola en el original del griego, que es oligopsukos o oligopsukos, creo que se pronuncia, que implica literalmente, escucha, de poco espíritu o cobarde. La cobardía es una de las cosas que está en la lista en que el Señor dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los cobardes heredarán el reino de Dios o entrarán en el reino de los cielos. Así que el ánimo de la cobardía no es una opción, tampoco. Hay que pedirle al Señor, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza para enfrentar el pecado, para enfrentar las cosas. Ahora, el ánimo inseguro e indefinido. En Santiago 1:8 está esta escritura que es bien famosa, que de memoria nos la deberíamos saber todos, ¿no? El hombre de doble ánimo es, ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Los que pican aquí, que pican allá, que me gustó más esto, que me gustó más aquello. Es alguien que es inconstante. Y en Santiago también 4:8, te lo leo, también dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Es decir, no te puedes quedar como lo decían allí en el monte Carmelo, ¿no? Que decía Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es el Dios, entonces seguidlo, y si Jehová es Dios, entonces andad en pos de él. Pero no pueden estar con que Baal un rato, con que Jehová otro rato. No puedes estar en pecado un tiempito y en santidad en otro, en la iglesia los domingos levantando la mano y el resto de la semana en carnaval de la carne, no. Esto no tiene que ver con ser aleluya ni ser religioso, simplemente con caminar con el Señor. Amén. Ahora, número 2, el ánimo correcto. Número 2, el ánimo correcto. Tranquilo, son 10 puntos. No, mentiras. El ánimo correcto. Vamos a ver ahora la parte que deberíamos vivir.
Ya no evitar, sino imitar. El ánimo resuelto, Génesis 43:3. ¿Recuerdan la historia de José? Recuerden cuando José tiene un encuentro con sus hermanos, los que lo vendieron, los que lo ultrajaron, y él les dice que les da una condición. Y aquí está esa condición. Aquí le está diciendo Judá, que era el mayor de los hermanos, a su papá le dice, respondió Judá diciendo, aquel varón, hablando de José, nos protestó ¿con qué? ¿Qué dice ahí? Ánimo resuelto. Esto es lo contrario de dos pensamientos, o de ánimo que veíamos antes, inseguro o indefinido, con el doble ánimo. Ánimo resuelto. Yo creo en el Señor Jesucristo y creo en el Señor, como se dice coloquialmente, hasta donde me llegue el agua. Y a veces estamos cerca de esos tiempos, cerca en que empiezan a prohibir que nos reunamos, cerca de hay iglesias que tienen canales de YouTube que tienen no sé cuántos strikes y que están a punto de ponerle uno más para cancelarlos porque dicen algo, y entonces si tocan temas muy sensibles los cancelan. No importa. Resuelto estaba José cuando le dijo, no verán más mi rostro si no traen a su hermano. Esa es la radicalidad de nosotros como creyentes que debemos hacer. Es más fácil decirlo que vivirlo, pero si tú nunca haces el esfuerzo, entonces ¿cuándo vas a llegar a eso? No lo busques, pero los que están tomando apuntes, y si tú tienes un celular, sería bueno que miraras luego allá, Segunda de Crónicas 32:5, habla del ánimo resuelto con que Ezequías edificó los muros. Sin duda es lo que quiere decir. Esto es lo contrario de doble ánimo, ya lo vimos. Ejercer la fuerza de nuestro espíritu, alma y cuerpo en ese ánimo en las cosas del reino de Dios. El ánimo sabio, Éxodo 31:6. He aquí, yo he puesto con él, hablando de Besaleel, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto ¿qué? Ya habíamos visto esto en la iglesia aquí alguna vez. He puesto sabiduría, ¿en dónde? O sea, ánimo sabio. Ánimo sabio, porque a veces hay ánimo que no es sabio. Ya vimos una lista anterior de los que no son sabios, pero otra manera de no ser sabios, por ejemplo, cuando le vamos a compartir a una persona. ¿Cómo está? La Biblia dice que usted es un pecador que se va a ir al infierno. Ya. Aleluya. Ahora, ¿está mintiendo? Eso es verdad. Pero hay que tener sabiduría. Sabiduría. Yo no le puedo predicar a un científico religiosamente. No le puedo decir, mira que tú eres pecador y tú, aleluya. No. Yo tengo que llegar con argumentos, como por ejemplo Newton. ¿De dónde sale la fuerza? Dios la creó. ¿Quién la descubrió? Newton. Y empezar a hablar de, bueno, habría que investigar, habría que prepararse y hacer una buena defensa de las cosas del Señor, de las cosas del reino de los cielos. Hay muchos científicos que son creyentes y que Dios los usa con la misma rama científica, pero tampoco le puedes llegar a una persona que lo tiene todo. Tengo un amigo que está viviendo en España. Él me decía, aquí el problema, a diferencia de Latinoamérica, es que la gente lo tiene todo materialmente. Entonces uno les va a compartir algo de alguna necesidad material y ellos no tienen necesidad. Su necesidad está internamente en lo espiritual. Pero como suplen con lo material aquello, hay un vacío muy fuerte y un muro bien difícil que ha colocado el enemigo
para compartirles. Pero eso no es excusa, porque la Biblia dice que es como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. ¿Hablando de quién? De la palabra. Lo que pasa es que tenemos que ser sabios, sabios de ánimo. Mi ánimo es correcto porque quiero servirle al Señor, quiero conocer al Señor, ¿sí? Quiero servir en la alabanza. Sí, sí, sí. Y empieza aquí: gloria sea nuestro Dios. No, pues no hay sabiduría. Prepárate y sirves. Mejora en la capacidad. Sí, eso no es que me están discriminando porque canto mal. No. Me hicieron el feo, no me dejaron. No. Porque también en Salmo dice: alabad al Señor con los instrumentos, haciendo bien las cosas. No mediocre, ¿no? Porque mi voz es para la gloria del Señor. Sí, amén, pero es que así no se le da gloria. Se le da gloria con excelencia. Perdón que meta lo de la alabanza, es para no involucrar otras cosas, para que le pase lo que le pasó a los hijos de un tal Eseba. Creo que está por ahí en Hechos más o menos capítulo 19, si no estoy mal, que quisieron expulsar demonios en el nombre de un tal Pablo. Y ahí en la Biblia van a encontrar cómo les fue. El ánimo recobrado, este es otro. Esforzaos y cobrad ánimo. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esto sí que es tremendo, esta expresión, cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Porque a veces cobramos desánimo, pero hay que recobrar esa intención. En otras palabras, el ánimo es la decisión de hacer, de animarte, así no estés con ánimo. Animarte. Otro ánimo, el ánimo voluntario. En Primera de Crónicas 28:9, David le dice a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. ¿Y con qué? Dice allá, ánimo voluntario. Que nadie te tenga que estar diciendo: levanta tus manos al Señor. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Tú eres cristiano? Sí, vienes a la iglesia. Sí, ¿me puedes hacer un favor? Ora. ¿Me puedes hacer un favor? Lee la Biblia. Ay, ¿sabes qué? Ovejita, como decía un pastor, ovejita, ¿cómo estás? Ovejita, ¿ayunas? Ay, ¿me haces un favor? ¿Te puedes conectar? Claro, aquí damos los anuncios todo el tiempo, pero esto debe nacer nadie te tiene que decir: ¿me haces un favor? ¿Puedes venir el domingo a la iglesia? No, el Espíritu Santo, el anhelo de venir a recibir la palabra, de adorarle, de alabarle, es lo que te tiene que impulsar. Pero a ti, ánimo voluntario. Recuerda, ánimo, decisión. Ánimo, acción. Claro, no puedes salir. Claro, ya vamos a ver eso también. Pero a lo que quiero llegar es que viene de mí la decisión de invertir nuestras fuerzas en el Señor sin que nadie nos tenga que estar ahí empujando, ¿sí? Dando manivela, o como decía el mismo pastor de antes, del que les estaba hablando de ovejita, ¿cómo estás? Dándoles pedal. Vamos, sirve, ve a la iglesia, ¿no? Algo que tiene que nacer. Ahora, otro ánimo, el unificado. Primera de Crónicas 12:38. Dice, después del punto y coma: asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y implica que todos se pusieron de acuerdo. Es tan fuerte el ponerse de acuerdo que la Torre de Babel fue obstaculizada porque iban a lograr
su cometido. Por primera vez en la historia de la humanidad, todo lo que había de humanidad en ese entonces se puso de acuerdo. Vamos a construir una torre que va a llegar hasta el cielo. Pero con lo que estaban diciendo ahí era: vamos a ser iguales que Dios. Y dice la Biblia que Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron: estos van a lograrlo. Descendamos y confundamos pues la lengua, y ahí es que vienen los idiomas. Pero lo que quiero rescatar aquí es la unidad. La unidad. Si todos los creyentes estuviéramos unidos, seguramente podríamos poner un presidente como el que dice la palabra: justo. Cuando el justo se alegra, cuando el justo gobierna, el pueblo ¿qué? Se alegra. Si ven, nadie ya iban a decir amén. Y yo ya estaba aquí diciendo una herejía. Es que cuando el justo se alegra, el pueblo gobierna. O sea, sí. El ánimo para trabajar, Nehemías 4:6. Tenían que construir el muro y dice: edificamos pues el muro y toda la muralla, el muro de Jerusalén. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, se pudo lograr porque tuvieron esa iniciativa, esa decisión: lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. El ánimo opuesto a las circunstancias, aquí hay otro. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? El Señor le dijo, ¿cómo le dijo, perdón? Bueno, ahí no dice te doy ánimo, o ahí no le está diciendo a los otros denle ánimo. Ten ánimo, tú mismo tienes que animarte. Tú mismo eres el que tiene que, como decía un pastor, como decía otro pastor, echarte porras. Pues no confiar en tus fuerzas, pero decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo superar esta tristeza, yo sí puedo superar ese temor, yo sí puedo enfrentar esa situación. Porque no soy yo, es Él en mí. Entonces el Señor le dice: ten ánimo. Y este es un ánimo opuesto a las circunstancias, porque ¿cómo estaba este hombre? Paralizado. Paralizado porque estaba lleno de pecados que le atrofiaron a tal punto la vida que estaba paralítico. Y le dice el Señor: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea, cambia. En vez de estar entristecido, perdónenme usar esta expresión, achicopalado allá por la situación, alégrate. La expresión acá que dice ten ánimo en el original del griego es una palabra suje, que significa aliento, espíritu, vida. Vive, le dice el Señor, ten ánimo. Más adelante viene la mujer del flujo de sangre en el versículo 22 y también le dice lo mismo el Señor: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, cambia, anímate, porque ahora eres sana y ahora eres salva. En Mateo 14:27, no podemos ir allá por tiempo, pero dice que venía el Señor y la barca donde venían los discípulos en medio de esa noche y esa tormenta hacía que ellos estuvieran en terror, y el Señor les dijo otra vez: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cambien el ánimo. En vez de estar aterrorizados, confíen en que yo estoy en la barca. Y si no me ven en la barca, hacia allá voy, caminando sobre las aguas, pero no los dejaré. El ánimo exhortador, Hechos 14, 21, 23. 21-22 leamos, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Tú debes tener un ánimo de animar a otros. Recuerda, exhortar no es regañar. Exhortar no es tomar el lugar de Indiana Jones, ¿no? No, es animar. Te animo a que salgas del pecado.
Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Ven, ¿por qué no hagamos una cosa? Te llamo a las 5 de la mañana y vamos a orar por esa situación. 10 minuticos, 15 minuticos. Y quiero orar por ti. Eso es animar. Pero oremos los dos. Oye, ¿sabes qué? Tranquilo. Creo que hoy hiciste las cosas bien para el Señor. Hoy hiciste un buen trabajo. Hoy hiciste tal cosa. Exhorta, exhorta, exhorta. El ánimo alegre está en Hechos 27, 22, 25. No lo vamos a leer por tiempo. Apúntalo allá. También está el ánimo imitador de lo bueno. Filipenses 2:20, donde Pablo le dice a Timoteo que él ha sido del mismo ánimo que él para pastorear la iglesia, para servir al Señor. Esos son ánimos que tenemos que tener. Y por último, para cerrar, número 3, el ánimo perfecto. El ánimo perfecto. Veníamos del ánimo incorrecto. Ahora estamos en el ánimo ¿qué? Estábamos en el ánimo correcto. Y ahora venimos al ánimo perfecto. Entonces, algunos de los más intrépidos podrían pensar, ¿el correcto no era el perfecto? ¿Cierto? Pues resulta que para que sea perfecto necesita un elemento, y estoy hablando en verso. Ese elemento se llama longanimidad. Longanimidad. Tranquilos que no viene de longaniza, ni viene de... No, el ánimo perfecto. A ver, la diferencia entre lo correcto y lo perfecto en cuanto al ánimo es que lo correcto no puede ser perfecto hasta que haya longanimidad. No viene de longaniza, pero sí viene del latín longanimitas, que proviene a su vez de dos raíces que son longus, que significa largo o extendido, y animus, que significa alma. Romanos 2, 3 al 5 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas, hablando de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, la de Dios, paciencia, la de Dios, ¿y qué? Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él luego cierra diciendo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Longanimidad en la Biblia, ya vimos que provenía del latín en cuanto al nombre, pero en la Biblia ha sido la palabra macrucimia la que se ha traducido así. Escucha lo que quiere decir: aguante, soporte, paciencia y clemencia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la longanimidad es la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades. ¿Cuál es el título de la palabra? El perfeccionamiento de ¿quién? Ahora, de pronto no has entendido qué es longanimidad. ¿Qué es longanimidad para el creyente? En otras palabras, es la perseverancia del ánimo correcto a lo largo de su vida. Tal vez es muy fácil una de estas correctas usarlas en un momento, ¿no? Digamos, animar a alguien. Ah, listo, lo usé una vez, 2 veces, 3 veces y el resto se me olvidó. El resto me empecé a amargar, a tener reacciones rencorosas, etcétera. Pero la Biblia nos llama a hacer lo correcto permanentemente.
Eso es longanimidad. ¿De quién viene? Ya lo vimos ahí en Romanos. De Dios. De Dios. En 2 Corintios 6, 5 a 7, Pablo está hablando de cómo le tocó llevar esa longanimidad en medio de persecuciones, de la cárcel, de cualquier tipo de insultos, peligros de muerte, en todo el momento antes que llegara a ese pasaje en que le tocó vivir la vida cristiana. En Colosenses 1, 10 al 12 se nos habla directamente a nosotros, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y ¿qué? Longanimidad, mantener la actitud, mantener el ánimo hasta el final. Hasta el final. Manteniendo el ánimo hasta el final. En 2 de Timoteo 3:10 dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, hablándole a Timoteo, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, bueno, etcétera. Pero esto nos habla de que la longanimidad también se enseña y se aprende. ¿Quién tiene longanimidad? Dios. Pablo la aprendió y por eso Pablo, a través de sus persecuciones, procuró vivir así, pero esto lo transmitió a su siervo, a su discípulo Timoteo, que ahora era pastor. Ahí el pasaje que leímos es ya hablándole a Timoteo como pastor. Y lo que yo quiero dejarte esta mañana es que de nada nos sirve lo momentáneo en el Señor. Nuestra vida tiene que perseverar y trascender. Eso se llama longanimidad. El hongar en el tiempo, nuestro ánimo correcto. Y ahí llega el perfeccionamiento del ánimo, cuando aplicas la longanimidad. Ahora, ¿cómo puedes tener longanimidad? En tus fuerzas, en tu carne es imposible. Pero si tú aplicas la piedad, que era lo que veníamos hablando, el Espíritu Santo te va a dar la fuerza. Ponte de pie y vamos a orar. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo no sé qué situación estés viviendo, pero el Espíritu Santo quiere que apliques hoy una fuerza del ánimo para que la perfecciones en Él. No es suficiente con conocer lo correcto, es necesario conocer lo incorrecto, pero el Señor quiere que lleguemos a la perfección del ánimo correcto. Levanta tus manos. Por los próximos minutos solamente concéntrate en el Señor y en tu vida. Y mira allí y dile: Padre, se han presentado situaciones en mi vida en las que yo he ejercido la fuerza del ánimo, a veces de forma incorrecta. He reaccionado con amargura, he reaccionado con ira, he reaccionado con angustia, he reaccionado siendo permisivo o alcahueta con el pecado en mi vida y en la de otros. He reaccionado con rencor, con resentimiento. A veces me escandalizo de cosas, a veces soy influenciable, a veces he tenido un ánimo acobardado y a veces he sido inseguro,
fluctuando entre dos pensamientos, de doble ánimo he sido. Pero quiero hacer lo correcto, ora ahí, quiero hacer lo correcto. Quiero tener las actitudes correctas, ser de un ánimo resuelto, no dubitativo, tener sabiduría en el ánimo, tener ánimo recobrado cuando vengan y se hagan necesarias acciones que sostengan mi ánimo en ti. Quiero tener ánimo voluntario y no que me estén obligando y mirando a ver cómo te sigo, te sirvo. Quiero tener un ánimo unificado con tu espíritu. Quiero tener un ánimo todo el tiempo para trabajar en las cosas tuyas, pero para trabajar en otras cosas. Un ánimo opuesto a las circunstancias, un ánimo alegre, un ánimo imitador de lo bueno. Eso es lo que yo quiero hacer. Dile al Señor, eso es lo que yo quiero hacer, porque es lo que tú me dices en tu palabra que debo hacer. Pero sobre todo esto, ayúdame a partir de este día. Dile ahí, Espíritu Santo, ayúdame a partir de este día a tener longanimidad, a que no fluctúe más mi fe, a que no dubite más en mis acciones, ni en las posturas correctas, ni en las reacciones, en el ánimo, en la decisión de hacer correcto, pero que eso perdure en el tiempo, no que se me olvide, que lo haga por 1, 2, 3 meses, no que procure vivir una vida contigo durante un tiempo, durante unos años, por la emoción, porque es tan atractivo a veces el estar en la iglesia, las canciones, las emociones. No, yo no quiero quedarme por un tiempo contigo, quiero quedarme para siempre. Díselo al Señor, para siempre en el ánimo perfecto. Ayúdame a tener longanimidad como lo dice tu palabra. Y longanimidad tiene que ver, como lo dice en Hebreos, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en ti no hay sombra ni variación. Eso es lo que yo quiero para mi vida con respecto a ti. Seguirte, entregarte mi vida, consagrarme, dedicarte a ti. No una vez, no dos, sino para siempre, todos los días. Ayúdame a enfrentar los problemas, esa fuerza de los problemas, con la fuerza del ánimo, influida por el Espíritu. Mira, ahí donde tú estás, yo no sé si algunos de ustedes han estado luchando ahí con pecados que no han confesado, con ánimos, incluso ánimos de no continuar en las cosas de Dios. Y esta mañana el Espíritu Santo quiere fortalecer tu vida, y la respuesta es longanimidad. La decisión de seguir. La decisión. El Señor dijo, ten ánimo. No que los demás te dieran ánimo, ni Él darlo. Ten, te toca a ti. Te toca a ti. Hay días que uno siente estar con el Señor, hay otros días que no siente nada. Pero el Señor no te mandó a que sintieras, sino a que creyeras. Así que tu ánimo debe ser todo lo que vimos hoy de lo correcto, pero prolongado en el tiempo. Amén. Aleluya. Adora al Señor, adora al Señor. Yo necesito más de ti. Dile, necesito de verdad que toques mi vida, que cambies, que transformes. Aleluya.